Bienvenidos a Autoconstrucción 2, Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Un afectuoso saludo a todos nuestros alumnos y televidentes. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2, Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, en alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casagrande y Fundación Ecuador, como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, primer programa de educación por televisión en el Ecuador. En el programa de hoy realizaremos la segunda teletutoría del curso Autoconstrucción 2, Mejoro mi casa, mejoro mi vida. Junto a Viviana Puyol contestaremos sus preguntas con respecto a los temas aprendidos hasta la fecha. Hemos recibido algunas preguntas, las mismas que serán contestadas por nuestros especialistas. Viviana, bienvenida. Gracias, Jimena. Hola televidentes y estudiantes. Queremos agradecer a quienes se acercaron al centro tutorial y escribieron a nuestro correo electrónico para dejar sus inquietudes. Empecemos con la segunda teletutoría. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Varias personas se han acercado a los puntos de inscripción para despejar sus dudas con respecto a la sismoresistencia. Escuchemos a Diego Aguirre, él es estudiante del curso que tiene la siguiente inquietud. Hace 2 años aproximadamente terminamos de construir una casa nueva a mi papá. Hubo un temblor más o menos fuerte, unas paredes se cuartearon. Quisiera saber por qué en una construcción nueva se cuartean las paredes. Para responder esta pregunta se encuentra con nosotros el ingeniero Enrique Pita, presidente de la Cámara de Construcción de Guayaquil. Escuchemos. Un sismo es determinante para la vida útil de una construcción. Pueden haber temblores muy pequeños que afectan, como puede también haber movimientos telúricos muy intensos que no causan efectos negativos. Todo guarda relación con el buen uso de los materiales, con un buen diseño estructural, con buenos elementos de rigidización de la obra que pueda resistir este tipo de fenómenos. Las construcciones se dañan fundamentalmente por la mala calidad en sus procesos constructivos y por el uso de materiales no recomendables. En el caso de, por ejemplo, materiales, el utilizar bloques muy porosos, artesanalmente confeccionados, con poca resistencia, las mezclas por ahorro o por hacer rendir más el cemento no son las proporciones apropiadas. Hace que, de alguna manera, en el tiempo, las resistencias de estos materiales se deterioren y obviamente causan efectos negativos en la vida útil de una edificación. Gracias por su respuesta, ingeniero. Efectivamente, antes de construir debemos elegir materiales de calidad y aplicar las técnicas seguras de sismoresistencia. Esperamos haber resuelto la duda de Diego Aguirre. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2, Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. Continuamos con la segunda teletutoría del curso Autoconstrucción 2, Mejoro mi casa, mejoro mi vida. Sin duda, uno de los temas que más llamó la atención de nuestros televidentes y alumnos fue el origen de los sismos y cómo estos afectan a las ciudades y sus habitantes. Viviana nos tiene más preguntas al respecto. Así es, Jimena. A nuestro correo electrónico nos llegó otra consulta. Eri Real nos pregunta. En el programa de sismoresistencia aprendimos que existen lugares que son más vulnerables en caso de presentarse un temblor o un terremoto. Me gustaría saber cuáles son estos lugares y además quisiera saber cómo puedo prepararme junto a mi familia para enfrentar un evento como este.
Muchas gracias por su pregunta. En nuestro país hay lugares que son más propensos a padecer en caso de presentarse un sismo. El ingeniero Ricardo Peñarrera, especialista en ingeniería sísmica de la Secretaría de Gestión de Riesgos, nos explica cuáles son. Además, les daremos algunas recomendaciones para estar preparado en caso de un temblor. Las zonas de mayor peligro sísmico son las que están hacia el eje costero, ¿no? con más probabilidad porque están más cerca de la zona de subducción, o sea, donde se unen las placas tectónicas. Y las zonas con menos problemática son las zonas del oriente ecuatoriano. Entonces, sí hay un estudio en el tema del peligro sísmico. Quito, Guayaquil y Cuenca, que han tenido estudios de vulnerabilidad sísmica sobre las edificaciones, pero con resultados que llaman a la preocupación porque las construcciones en el país no son de buena calidad y eso nos hace más vulnerables. Más que estar asentados en una zona con peligro sísmico, las construcciones. Para poder disminuir los riesgos de sufrir daños mortales ante un sismo, es importante tener un plan de protección, de seguridad y evacuación con toda la familia. Aseguremos los muebles altos, estanterías, librerías o roperos para evitar que nos caigan encima en el momento del sismo. Mantengamos libres sin obstáculos las rutas de evacuación. Maleta de supervivencia. ¿Qué debe tener esta reserva? Un botiquín de primeros auxilios con elementos básicos para atender accidentes menores como tijeras, esparadrapo, gasa, algodón, alcohol y vendas. Además, elementos de higiene personal, papel higiénico, jabón, cepillo, pasta dental, entre otros. En este caso, el agua es un recurso esencial. Una persona al día debe tener como mínimo 1 galón, la mitad para beber y el resto para las comidas e higiene personal. Los alimentos enlatados no perecibles como frutos secos y granos son los que se recomiendan por su larga duración. Las raciones para cada persona deben durar como mínimo 3 días. Usted elige lo que vaya de acuerdo a sus necesidades. En una maleta o mochila es importante que guarde un sobre con copias de los documentos personales, cobijas para el frío, una linterna, fósforos y velas. Este objeto debe estar ubicado en una zona accesible de la casa y a la vista de todos, para que puedan trasladarla en caso de que la familia deba abandonar su vivienda. Finalmente, será muy útil el uso de una pequeña radio a pilas para que puedan estar informados. Esperamos haber despejado sus dudas y que las recomendaciones que les dimos sean puestas en práctica para estar prevenidos. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. Brother, ese es el barrio, también es tu barrio. El barrio también es nuestra casa y hay que cuidarlo. Antes de empezar a construir, debemos pensar que todos somos vulnerables ante un sismo o terremoto, por lo que es necesario aplicar algunas técnicas que darán mayor estabilidad y seguridad a nuestra casa. Veamos un resumen del capítulo dedicado a la sismoresistencia. La técnica es la que dicen los libros y la que recomienda la práctica, pero la práctica bien trabajada. En las edificaciones es necesario que los elementos estructurales cumplan ciertas condiciones básicas.
sección. Las normas dicen que usted no puede tener una sección por menos de 20 por 20 en cuanto a pilares. Armaduras. Usted no puede tener menos de posiblemente armaduras de 3/8 con sus debidos estribos. Deben estar conectadas, formando una composición integral para que puedan en conjunto responder. No es la misma respuesta de una columna aislada que de un conjunto de columnas que tienen las vigas de amarre, tanto a nivel de suelo como a nivel de cubierta. Las mezclas son fundamentales. En cuanto a proporciones, la proporción correcta de piedra, arena, cemento. La estructura de una edificación es lo más importante en toda construcción. Es donde se soporta todo el peso del edificio, la que nos da la estabilidad. Por lo tanto, debemos tener en cuenta qué materiales usamos y que las mezclas sean con las proporciones correctas. Los materiales sismo resistentes obviamente es el hormigón, es el hierro. Los mismos bloques deben tener una capacidad de resistencia, lo que no se encuentra en los bloques artesanales, pero sí en los bloques que son obviamente industrialmente fabricados dentro de ciertos parámetros que están previstos. Las estructuras de las cubiertas ayudan, porque todo eso ayuda a la rigidización de la estructura, a la continuidad que hemos conversado. Los elementos estructurales entonces son los elementos básicos que conforman la estructura. Pero obviamente, insisto, hormigón, hierro, bloques, estructuras metálicas, todos esos son elementos sismorresistentes que tienen que estar bien diseñados, bien colocados, bien trabajados para que funcionen adecuadamente en una estructura. Estos materiales cuentan con su sello de garantía, la norma técnica o de calidad que representa la exigencia que establece que estos materiales cumplan una función de servicio. Para que una estructura sea sismo resistente, se deben tomar en cuenta el terreno donde se edifica, el diseño, su estructura, el correcto uso de los materiales y la técnica para emplearlos. Seguimos con la segunda teletutoría del curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. Para aclarar sus dudas sobre temas del curso, usted puede llamarnos al teléfono que tiene en pantalla. Puede escribirnos al correo electrónico que también aparece en pantalla o dirigirse personalmente al Centro Tutorial, Avenida San Jorge, número 100, Ciudadela Kennedy, Guayaquil. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Primer programa de educación por televisión del Ecuador. La siguiente pregunta la realizó Paulo López, quien vive al norte de la ciudad. Veamos. Hola, como ciudadano, ¿cómo podemos apoyar con el proyecto de las esclusas para poder cuidar nuestras aguas? Gracias, Paulo. Es muy importante que cada uno de los ciudadanos trabajemos de manera individual en el correcto uso de las aguas residuales. Mario García, ingeniero civil sanitario del EMAPAC, nos explica cómo podemos contribuir. Necesitamos la colaboración de la ciudadanía, entendiendo que cada sistema tiene un tratamiento diferente. Los drenajes pluviales van directamente a los cuerpos de agua porque entendemos que no están contaminados porque es agua lluvia. Pero si alguien conecta sus aguas residuales a aguas lluvias porque no encuentra cómo hacer la conexión o por cualquier otro motivo, esta contaminación va a ir directamente a los cuerpos de agua. Esta planta de tratamiento está diseñada pues para tratar aguas domésticas, ¿sí? Pero en el momento en que la ciudadanía arroja a un alcantarillado sanitario productos químicos ofensivos, ¿no? Sea porque tienen un taller de mecánica, sea porque tienen una lubricadora, sea porque tengan una gasolinera, ¿sí? y tienen alguna conexión
que va directamente al alcantarillado sanitario, eso va a generar una alteración de la calidad del agua que llega y eso podría afectar los niveles de tratamiento que nosotros tenemos en la última etapa. Entonces, como usted ve, el aporte que puede dar el ciudadano a este proyecto es fundamental también, porque nosotros lo construimos, la concesionaria lo opera, pero quien lo usa es el individuo, ¿no? Y si lo usa correctamente, vamos a mantener la universalización de los sistemas de alcantarillado sanitario. Queremos aprovechar la ayuda de nuestro especialista para que nos aclare otra duda con respecto a este tema. Esta vez tomamos la pregunta que nos escribió Carolina Vélez. Hola amigos de Aprendamos. En muchos lugares del mundo tienen por costumbre botar el papel higiénico usado dentro del inodoro. Sé que no debemos hacerlo, pero me gustaría saber por qué no se pueden arrojar este y otros tipos de desechos sólidos. Gracias por su pregunta, Carolina. Escuchemos qué nos dice el ingeniero Mario García. Es muy común ver que en los sanitarios arrojan pañales, arrojan papel higiénico, arrojan toallas, arrojan desperdicios sólidos, ¿sí? Entonces estos desperdicios sólidos finalmente terminan en la caja domiciliaria, la que está en la acera, y luego al tratar el agua de pasar de una caja a la otra va arrastrando ese desecho y genera una obstrucción. Y esta obstrucción, dependiendo de la cantidad o del tiempo que transcurra, puede generar desbordes, ¿sí? De tal forma que afecta a la segunda etapa, que es el transporte. A finales del 2018, Guayaquil estará conectado en su totalidad a la red de alcantarillado y con un nuevo proyecto operativo. La ciudad tendrá una mejor imagen y sus habitantes una mejor calidad de vida. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. ¡Hey! ¡Hey! Existen dos maneras de tratar el agua que usamos. La primera es aquella que llega a nuestra casa potabilizada y lista para el consumo diario. La segunda forma es el tratamiento que se le da una vez que ya fue utilizada y sale de nuestras viviendas. Recordemos más en el siguiente resumen. Agua potable. El agua potable para Guayaquil procede de la estación La Toma, kilómetro 26 vía Daule. El agua del río pasa por estas rejillas donde se filtra por primera vez. De aquí va a otras instalaciones a 100 metros de altura para darle presión. En este lugar, las impurezas son convertidas en sedimentos con la ayuda del sulfato de aluminio. El agua es clarificada en piscinas y luego es desinfectada. Los procesos de limpieza y potabilización acaban cuando se agrega cloro al agua y se nivela su acidez. Como vimos, potabilizar el agua es un proceso complejo y costoso. Entra a nuestra casa limpia y sale sucia y contaminada hacia la red de alcantarillado.
Redes de alcantarillado. Las redes de alcantarillado funcionan por gravedad. Una vez que las aguas servidas salen de nuestros hogares, entran en el ramal de la acera y llegan a los colectores. En ciertos niveles son necesarias las estaciones de bombeo, un sistema diseñado para impulsar las aguas y llevarlas hasta las lagunas de oxidación. En las lagunas de oxidación es donde ocurre el proceso de depuración de las aguas residuales para devolverlas al río. Depuración. La depuración de aguas hervidas elimina la materia orgánica y microbios peligrosos. Se inician estas mallas metálicas que retienen los sólidos. El agua pasa a un sistema de lagunas de oxidación que tienen distintas funciones. En una de ellas se oxigena la materia orgánica. En otras lagunas se vuelve a eliminar materia orgánica y microbios. Y en la última laguna, el sol elimina el resto de bacterias. Finalmente, el agua regresa al río por un sistema de vertederos y tuberías. Calidad del agua. Permanentemente se están analizando muestras de agua para controlar su calidad. En Guayaquil, la red de alcantarillado tiene varias estaciones de bombeo y los sistemas de tratamiento están ubicados en distintas áreas de la ciudad. El alcantarillado sanitario protege la salud de todos, nos da comodidad y bienestar. Debemos tener cuidado y no botar desechos que obstaculicen las tuberías dentro y fuera de nuestra casa. Evitemos que las redes sanitarias colapsen. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. Se los conoce como el mejor amigo del hombre. Son adorables, amistosos, compañeros. Podríamos decir que los perros son el complemento perfecto del ser humano, excepto por un detalle. Un desagradable detalle. Capaz de transformar una simple caminata en una misión imposible. Pero solo tú puedes cambiar esta situación. No incomodes a los demás ni a ti mismo. Recogiendo los desperdicios de tu mascota, contribuyes a mejorar el ambiente de la ciudad y se mantiene la armonía entre los vecinos. Un cambio de actitud es todo lo que hace falta. Continuamos con la segunda teletutoría de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Viviana nos ayudará a resolver más dudas. Jimena, claro que sí. Ahora contestaremos la pregunta que nos hizo Ángel Muñoz desde el Guasmo Norte. Me gustaría saber cómo puedo hacer con el problema de los aires acondicionados que gotean agua hacia la calle. Existen muchas personas que por desconocimiento tienen sus acondicionadores de aire con el filtro hacia la calle, lo que puede provocar malestar a los transeúntes. Para regular este problema existe una ordenanza que nos enseña la manera correcta de instalar este artefacto tan importante. Artículo 91. Acondicionadores de aire. En los edificios que tengan instalados acondicionadores de aires, estos y sus respectivos condensadores deberán estar situados a una altura no menor de 2,50 metros de la vereda y no pueden hacer caer residuos líquidos hacia la vía pública. La contravención a las normas que anteceden causarán sanciones que van del 75% a 2,5 salario mínimo vital en concepto de multa mensual, hasta que quede solucionada la correcta instalación y no caída o goteo de líquido alguno. Sabemos que la instalación de un aire acondicionado parte de la necesidad que tienen algunas familias para crear un mejor ambiente, pero recordemos que nuestra responsabilidad va más allá
y debemos pensar en los demás. Totalmente de acuerdo, Jimena. Por este motivo, debemos respetar las ordenanzas y además es una forma de contribuir con la ciudad. A diario nos llegan preguntas y sugerencias de nuestros alumnos al correo electrónico de Aprendamos. Tenemos más dudas que resolver en esta segunda teletutoría. Así es, Jimena. Ahora leeremos la pregunta que nos hace Eddie Merchán, un televidente de La Prosperina. Hola, en el capítulo de instalaciones sanitarias nos enseñaron la importancia de usar materiales de buena calidad y sobre todo hacer un buen plano de instalación. Ahora lo que me gustaría saber es si nos pueden ayudar enseñándonos a instalar un inodoro. Muchas gracias. Nosotros explicaremos paso a paso cómo se debe instalar un inodoro, una vez que hayamos concluido con los acabados en el baño. ¿Cómo instalar un inodoro? Primero comenzamos instalando la llave de control con su respectiva serpentina. Después instalamos los pernos que van a sujetar el inodoro. Luego procedemos a anclar el inodoro con su respectivo anillo de cera, el cual va puesto en el punto del inodoro. Ahora instalamos el tanque asegurándolo para dejarlo fijo. El siguiente paso es colocar la tapa del tanque. Luego colocamos el asiento. Y por último, instalamos la serpentina hacia el tanque para que se llene de agua. Llegamos al final de la segunda teletutoría. Esperamos haber aclarado la mayoría de sus dudas. Si tienen más inquietudes, pueden acercarse al centro tutorial, llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos vía correo electrónico para poder ayudarlos a resolver sus preguntas. Gracias, Viviana. Agradecemos a nuestros alumnos y televidentes por acompañarnos en la segunda teletutoría del programa Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. Hasta la próxima.